del mandamiento olvidado y dentro de ello poder comprender qué es lo que Dios realmente quiere en nosotros. Preguntémonos en este momento si la prioridad en nuestra vida es la voluntad revelada de Dios. Hoy voy a continuar compartiendo nuestro material. Dice en Primera de Pedro 1:16, sean santos porque yo soy santo. Este mandamiento que debiera ser la prioridad en nuestra vida y que debiéramos comprenderlo. O sea, la vida aquí en la tierra tiene dos propósitos. El primero, el que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, entendiendo como carácter es el sistema como gobernamos nuestra vida. Eso es santidad. Y lo segundo es que dentro del camino a la salvación, Dios nos está preparando para más adelante, después de una serie de hechos que su pueblo está esperando que suceda, como el arrebatamiento de su iglesia, poder cogobernar con Cristo en el milenio. Por eso necesitamos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, y a eso llama el Señor en su palabra ser santos. De manera que hoy vamos a ver un tema que me apasiona. Es un tema que me confrontó mucho desde mis primeros meses de vida cristiana, y es el deleite de la espera. Yo quiero motivarte a que hoy te centres en la palabra deleitarse. Si lo que nos deleita en la vida es algo que es diferente a la presencia de Dios, eso se llama idolatría. El deleite debe ser la fuente del espíritu que habita en nosotros, que recibimos después del nuevo nacimiento o en el nuevo nacimiento. Entonces, recordemos cómo Jesús decía, aquel que permanece en mí y mi palabra permanece en él, de su interior brotarán como ríos aguas de vida eterna. Aguas de sabiduría, ríos de sabiduría. Ese es el deleite. El deleite está dentro, no está fuera. La palabra inspiración es una palabra increíble. In quiere decir dentro y espíritu. ¿Qué es lo que inspira nuestra vida? ¿Cosas externas y visibles o el espíritu que habita en nosotros? Cuando el Señor dice, mis hijos son templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16, ¿acaso no te has dado cuenta que eres templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que habita en ustedes. Es el Espíritu, lo más profundo de Dios, habita en nosotros. Y en él toda la plenitud. Habita el Padre y habita el Hijo. Ese Dios indivisible, único. De manera que empecemos a recorrer este tema del deleite. Creo que es una de las fuentes más importantes de calidad de vida. Si tomamos esta palabra, les garantizo que nuestra calidad de vida es transformada. Porque nosotros tenemos un diseño de Dios donde los estados emocionales nos gobiernan. Nosotros necesitamos estar todo el tiempo motivados por algo. Las cosas que hacemos, si no son por motivación, son por rutina o por imposición, y entonces la vida se vuelve una esclavitud. Mira cómo comienzan las poderosas preguntas de Dios en su palabra, ¿no? Dice en el libro de Eclesiastés, ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo?
Usted se imagina a Dios preguntando, ¿usted para qué trabaja tanto? ¿Cuál es ese objetivo de trabajar tanto? Dice, he visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Ahí quiero hacer la primera pausa. ¿Cuáles son los factores por los cuales no nos deleitamos de cada día que Dios nos entrega? Yo soy repetitivo en esto, pero es que es importante. Yo abro los ojos y digo, wow, me acabaron de regalar un nuevo día y ya viene prediseñado para que lo disfrute. En Efesios 2:10 dice el Señor, hechura suya somos creados para las buenas obras que Dios preparó de antemano. Cada día ya viene prediseñado. Aparte de eso, el Señor no dice en ninguna parte de su palabra que Él diseñó los días para que estemos tranquilos, sin alteraciones, sin ninguna dificultad, nada que ver. El Señor dice todo lo contrario. Dice, el deleite es que sean más que vencedores. Y ser más que vencedores, pues vencer algo. Yo no puedo ser vencedor sin vencer algo. Entonces, todos los días nos levantamos a deleitarnos de estar venciendo cosas, conquistando cosas, triunfando, porque Dios nos da el triunfo. El Señor dice, apartados de mí nada podéis hacer. O sea, el fruto del deleite de la vida comienza en la intimidad con Él y en cómo Él nos sorprende cuando actúa a nuestro favor. Él dice, yo voy delante tuyo enderezando lo torcido. Pero cuando el Señor nos sorprende, dice, Dios lo hizo todo. Y quiero que resuene en nuestros corazones la palabra todo, todo lo hizo hermoso para nosotros, pero en el tiempo apropiado de Él. O sea, Él es el dueño del tiempo. De por sí, Dios fue el que hizo el tiempo y con eso comenzó la creación. Vemos en el libro de Génesis que separó los cielos de arriba, las aguas de arriba de las de la tierra y creó la mañana y la tarde y fue un día. Él creó el tiempo, porque donde habita Dios no existe el tiempo. Él vive en la eternidad. Y cuando fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, Él nos lleva a ir experimentando lo que es la eternidad del Espíritu. Por eso Romanos 8 dice, vivan en el Espíritu. De manera que desde ahí debemos empezar a hacer este viaje del deleite, el deleite de la espera. ¿Cuál es una de las opresiones más fuertes que tenemos nosotros en este momento en el mundo? La paciencia se fue evaporando. Todo tiene que ser ya. Todo es a un clic. Es meter una tarjetica y sacar dinero. Y los jóvenes vienen creciendo a esa velocidad, a un clic, a la velocidad de un clic. Por eso hago una pausa para recordar lo que Jesús le decía de ti y de mí al Padre. Le decía, Padre, aquellos que del mundo me has dado ya no son de este mundo. Ya no caminan a la velocidad del tiempo cronos de este mundo. Ya entraron a vivir bajo el kairos de Dios, o sea, los tiempos perfectos de Dios. Con esto nomás ya tendríamos para terminar esta reflexión e irnos a trabajar, a vivir en el kairos de Dios y no con la velocidad pues del celular y del tiempo cronos. Dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Yo quiero aquí motivarte a que te hagas esta pregunta. ¿De verdad usted es cristiano? ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted tiene al Espíritu de Dios habitando dentro suyo para siempre y nunca le será quitado? Entonces, usted tiene una eternidad que antes no tenía.
En un verdadero cristiano que vive la espiritualidad cristiana, no la religión cristiana. Las religiones, cualquiera que sea, católica, evangélica, cristocéntrica, la que quiera, son una colección de costumbres, son una colección de tradiciones. ¿Qué tanta costumbre y tradición hay en nosotros? Unos van a misa, otros van al culto, otros van al salón, otros van a donde quieran. Todo eso son religiones. Y eso no produce nada. Y en los 4 evangelios, Jesús las condenó, las tradiciones, tremendamente. ¿Qué es lo que quiere Dios? Una relación de papá e hijo con cada uno de nosotros. Pero volvamos a nuestro texto, donde dice que Él sembró. Me encanta esa palabra, sembró. Cuando uno siembra es porque espera un fruto. Y Él dice que Él sembró eternidad en nuestros corazones. Pero cuando Él sembró esa eternidad, dice, no es con el objetivo de que el hombre pueda comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, que es lo que uno quisiera. No quisiera decirle, bueno, Dios, venga, cuénteme cómo está la película mía hasta el día que me vaya de este planeta. Si se dan cuenta cómo hemos vivido en un desespero todo el tiempo, queremos saber lo de mañana, por eso la gente anda buscando quién le adivine la suerte, quién van a buscar en los horóscopos y bueno, todo lo que quieran de lo que existe de basura en este mundo. Dios es un Dios de un día a la vez. Tanto que Él dice, no traigas el pasado a tu mente ni tengas ansiedad por el futuro. Bástale a cada día su propio afán, su propio proceso. Viva un día a la vez. ¿Sabe qué nos dice Dios? Si le estoy dando un día para que lo disfrute conmigo, ¿por qué insiste en seguir cargando la mochila del pasado y toda la ansiedad de lo que no le ha llegado? Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es levántate a vivir un día a la vez. Si le quitamos las 8 horas de dormir, quedan 16 horitas para administrar cada día. Y en eso es que nos tenemos que enfocar. De manera que la vigilancia de nuestros pensamientos, también tenemos que administrar, gerenciar nuestra mente en lo que estoy viviendo hoy. Debo derribar todo lo que me lleva al pasado o todo aquello que me quiere sacar del hoy hacia el futuro. Lo dice bien claro el Señor en muchos pasajes. Uno de ellos, el más trascendente quizá, es en Filipenses 4:8, cuando dice, y todo lo que es verdadero, lo que es amable, lo que es puro, lo que es justo, lo que es digno, si es virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. En lo otro no, en esto. Segunda Corintios 10:5 dice, derriba todo argumento que se levante en contra del conocimiento del Señor y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el gran problema de la comunidad cristiana es que es tremendamente oidora de la palabra, pero que escasamente es hacedora de la palabra. Entonces, la intención de esto que Dios nos trae hoy es precisamente volvernos hacedores de la palabra, administrar un día a la vez, y nos da modelos por toda la Biblia de ese diseño. Yo quisiera invitarte a que hoy te lleves algo muy especial como una intencionalidad para tu vida. Esto que estoy haciendo está en el diseño de Dios, tiene el respaldo del diseño de Dios, pero ahí no basta. Esto que estoy haciendo es en el hermoso tiempo de Dios. Hay muchas cosas que queremos, hay cosas que estamos trabajando que agradan a Dios,
pero a veces terminamos frustrados porque las queremos ya. Y resulta que todo es hermoso en el tiempo de Dios. Por eso vamos comprendiendo el título de esta reflexión, el deleite de la espera. Son los dos pasos. El deleite de aquello que voy a recibir. El deleite está basado en la fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. O sea, certeza no tengo dudas. Dios me cumple sus promesas, me cumple lo que Él me ha prometido, pero es en el tiempo de Él. Yo no puedo cambiarle los tiempos a Dios, porque todo es hermoso en su tiempo. Certeza es que Dios no falla. Entonces no hay dudas. Y convicción es seguridad, es confianza, es ausencia de miedo. Esto me lo han oído siempre. La fe es la ausencia de dudas y de miedos. La duda se resuelve con la verdad que me trae el Espíritu Santo y los miedos con el amor de Dios, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. El pilar, el justo por la fe vivirá, por nada más. De manera que el ejercicio diario es resolver dudas y echar fuera miedos. Y eso se llama deleite. Eso se llama victoria. Eso se llama ir de gloria en gloria. Y a esto le podemos agregar lo que el Señor viene y nos recuerda. No seas sabio en tu propia prudencia. No pongas a competir tu mente humana con la eterna grandeza y perfecta de la voluntad revelada de Dios. ¿Por qué recuerdo tantas cosas? Porque es la forma en que el hombre aprende. Quiero aquí hacer un pequeño paréntesis para que recordemos algo que he venido transmitiendo, y es la diferencia entre relacionarme con un libro llamado Biblia o relacionarme con una persona que es el Espíritu Santo. Cuando yo me acerco a la palabra de Dios escrita y me quedo allí, me estoy relacionando con el logos, que quiere decir la palabra escrita. Pero cuando yo vengo con ganas, pasión, con desespero, con clamor, ¿qué me irá a entregar papá Dios hoy? Con todo su amor, ¿qué me irá a entregar? Llego y recibo es la palabra rema, la revelación de la voluntad de Dios para cada instante de mi vida. De manera que si Dios sembró eternidad en nuestros corazones, esa siembra que Él hizo, ¿qué fruto está dando? Por los frutos los conoceréis. Entonces yo tengo que estar mirando cuál es ese fruto. Continúa diciendo, así que llegué a la conclusión que no hay nada más que alegrarse y disfrutar la vida mientras podamos. Aquí hay que hacer otro alto de profundización. ¿Qué es la vida? ¿Qué es disfrutar la vida? Porque también se disfruta la muerte. Si la gente no encontrara deleite en el pecado, no pecaría. El deleite de la muerte es el que va por la puerta ancha, que es la perdición del hombre. Es el deleite de la muerte, del sistema terrenal de perdición, de esta generación perversa y corrupta. Pero los que estamos en el reino, lo que hemos nacido de nuevo, disfrutamos es la vida, porque Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Disfrutar la vida es disfrutar las riquezas del reino que no se ven. Segunda de Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, hagamos un alto aquí
mis queridos, mi querida familia en Cristo, ¿qué más, qué nos deleitamos más? Qué bueno sincerarnos con Dios. ¿A qué le invertimos más tiempo? ¿A las cosas visibles o a las riquezas del reino que ya son nuestras? Somos coherederos con Cristo de las riquezas del reino. Entonces, ¿dónde están nuestras emociones, nuestra mirada? ¿En lo material, en la posición social, en los aplausos del público, en la prosperidad, en el placer de este mundo, o en los deleites de las riquezas del reino? Recordemos que el Señor dice que Él tiene tesoros escondidos y secretos muy guardados para los que le aman desde antes de habernos creado. Allí donde tú estás, hay unas riquezas del reino que Dios te las quiere entregar en el lugar secreto. Por eso habíamos hablado en días pasados de los secretos del lugar secreto. Qué locos que hemos sido. Tenemos todo hasta en los códigos genéticos de cada célula. Tenemos todo en las riquezas del reino en nuestra habitación. Y andamos como locos afuera buscando lo que no nos ha perdido, queriendo resolver esto y lo otro y el negocio y la amistad y tal cosa. No, no más. Este mundo está bien difícil, lleno de peligros de todos los lados, porque se está cumpliendo la palabra. Dice, este mundo está lleno de anticristos, de hombres vanagloriosos, amadores de sí mismos, engañadores. Entonces, estos son momentos de estar allí en el deleite. Ahora, recordemos lo que dice en Colosenses, capítulo 3. Dice, que la paz de Dios gobierne en sus corazones. ¿Eso no es deleite? ¿Qué tanto nos deleitamos de ver cómo la paz de Dios nos gobierna? Ayer me decía una alumna, yo le llamo alumnos de vida, me decía, es que estoy, y me lo decía bien quebrantada, ¿no? Yo nunca en mi vida había sentido esta paz que tengo y en medio de una situación bien difícil, yo no sé qué me pasa. Allí estaba la manifestación del Espíritu. ¿Cuál es la fuente de nuestra paz? ¿Cuál es la fuente de nuestro deleite? El Espíritu Santo, que nos nutre, ¿qué? La fe. ¿Y la fe por dónde viene? Por la palabra de Dios. Pero viene es por oír al Espíritu Santo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Continúa aquí Salomón diciéndonos esto. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. Uy, me encantó encontrarme esto en esta versión. Cada cosa que llega a usted del trabajo es un regalo de Dios. Y aún en eso sí que hemos sido bien egocéntricos e irreverentes con Dios. Yo hice, yo compré, yo logré. Nada que ver. Por eso lo dice también en Colosenses 3:23, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Primera Tesalonicenses 5:17, dad gracias a Dios por todo, porque todo viene de Él, todo. Y aquí vamos entrando en una mirada un poco más compleja, y es el hecho de entender que aquellas cosas que calificamos difíciles, terribles, reveses, fracasos, lo que quiera, también están en el plan de Dios. Algo que entendí un día es que todo lo que yo ya había vivido, todo lo que yo viví en esos 47 años de vida
depresiva, etcétera, que pues hablo tanto del milagro que hizo Dios en mi vida, era necesario. Una vez le dije al Señor, viendo a un niño en un estado de conversión lindísimo, como de 7 añitos adorando al Señor, yo le decía, Señor, ¿yo por qué no te conocí a esa edad? Y me dice el Señor, porque cuando llegaste a mí, venías asqueado del mundo, te querías matar porque ya no aguantabas el mundo en que vivías y así te necesitaba para poder darte el ministerio que te he dado ahora. Eso me quebrantó mucho, al punto de que yo le decía, Señor, y si tengo que volver a vivir toda esa tragedia como entrenamiento para servirte ahora, lo volvería a hacer. Entonces, esto nos tiene que llevar a no ser reactivos frente a las circunstancias y despertar de esa actitud de no querer pasar por pruebas. Probablemente no haya mucho nuevo en lo que estemos viendo hoy, pero lo nuevo es cómo lo llevo a la práctica, cómo lo incorporo en mi vida. De manera que Dios dice es el obrero es digno de su salario. Se me ocurre algo en este momento. Si yo como médico y como cirujano, que fueron regalos de Dios para mi vida, Él desde antes de crearme sabía que iba a ser médico y que iba a estar en un quirófano. Y si yo en vez de desarrollar las habilidades que Dios me ha dado, me pongo por allá a, a meterme en los Bitcoin o en los casinos o en no sé qué, queriendo tener dinero fácil, eh, y después voy a estarle reclamando a Dios. Lo que yo estoy haciendo es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Realmente es así? ¿O sigo luchando con Dios queriéndolo meter en lo que a mí me parece? Allí está el hilo fino de muchas cosas en la vida. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. ¡Ah, qué increíble! Por algo decía el apóstol Pablo, dura cosa es pelear con un Dios vivo. Si Dios me trae un diseño cada día hermoso y yo me levanto como loco a querer hacer mis cosas y convencer a Dios que venga a ponerle la firma porque mis planes son mejores que los de Él, entonces Él me lleva a Isaías 55 y me dice, acuérdate que más altos son mis pensamientos que tus pensamientos y mis caminos que tus caminos. Qué irreverentes somos con el Señor. Todo lo que Dios hace es definitivo. Y aceptar eso es encontrar el camino de la humildad y la mansedumbre. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, no podemos cambiar el diseño de Dios, por eso les hablo tanto de entender que la vida tiene un diseño que yo no puedo cambiar. Que alguien me diría, Carlos, ¿y dónde se quedó el libre albedrío? Ah, es que el libre albedrío está en elegir involucrarme y seguir dentro del diseño de Dios o irme por mi cuenta. En eso es que consiste ese libre albedrío que el Señor nos ha dado. A lo que Dios ha hecho no se le puede agregar ni quitar nada. Y esto corresponde también a Apocalipsis 22:18, terminando la Biblia, lo cierra con la misma manera, un versículo paralelo donde dice que no se le puede agregar ni quitar nada al diseño de Dios, a su palabra. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Ese es un temor no de miedo, es un temor de respeto. Él es el dueño. Él es el dueño de nuestra vida, Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de la creación, Él es el dueño de nuestro futuro, Él es el dueño de todo. ¿Dónde nació la desgracia humana? ¿Dónde nació la perversión de esta humanidad?
Cuando Eva se pone a mirar aquello que no debía consumir, que era sabiduría para diferenciar el bien del mal, porque vivía en el paraíso donde solo conocía el bien. Después le tocaba elegir. Pero ella vio que era codicioso a los ojos. ¿Cuál era la codicia dentro de los venenos que entró a la humanidad a través de Adán y Eva? La independencia es la raíz de todos los males. Cuando yo no tengo que darle cuentas a Dios, cuando puedo hacer lo que me parece, cuando yo soy el que decido cómo es mi comodidad en la vida. Entonces, hagámonos una fuerte confrontación, pero amorosa, con nosotros mismos. Si yo no puedo quitar ni agregar nada al diseño de Dios, voy a seguir peleando con un Dios vivo. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y sucederán en el futuro. Ya ocurrieron antes, porque Dios hace las mismas cosas que se repitan una y otra vez. Esta parte es tan especial, pero yo quiero aquí hacer una diferencia. Cuando dice que todas las cosas se repiten una y otra vez, es diferente al diseño original que Dios hizo. Dios jamás repite nada en su creación. Hay algo que se llama la rueda de la vida, la menciona por allá en Santiago, y es, sale el sol, se oculta el sol. El agua se evapora, forma nubes, van los ríos, bajan los ríos, corren las aguas, también lo refiere en Eclesiastés, y es la rueda de la vida. O sea, esto ya está planeado y planificado. Dios conoce todo nuestro futuro y lo usará para bien. Entonces, ¿cuál es la prisa? Qué maravilloso es ser sabio. A ver, querida familia de sabios, y lo digo no con ironía, sino con realidad. El Señor dice, pídeme sabiduría y te la daré abundantemente sin exigirte nada. Esa es una de las fuentes de oración, pero no una oración allí repetitiva, Señor, dame sabiduría, pero la mente sigue por otro lado. Es vivirla, es beber, beber de las aguas es recibir sabiduría. Como dice en Juan 3, el que no nace de nuevo no podrá ni entrar ni ver el reino. Y dice, el que nace del espíritu y del agua. Allí el agua no es agua física, eso es la interpretación que hay en las religiones. La palabra agua en la Biblia es sabiduría. Dice las muchas aguas, las muchas sabidurías, tendencias, filosofías. Pero el agua que yo te daré, dice, no volverás a tener sed jamás. Lo que le dice allí a la mujer que se encuentra en el pozo. Si conocieras el don que quiero darte, ¿cierto? Entonces es beber la sabiduría de Dios. Qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. La primera vez que leí esto dije, al fin encontré yo aquí una dermolipectomía para mi rostro. Yo llegué a la vida cristiana con rostro de perro boxer, de lo amargado y arrugado que venía, y el Señor me ha venido allí estirando el rostro. Él nos da gozo, nos da alegría. Entonces, dice el Señor, ¿cuáles son tus angustias? ¿Qué te robó la sonrisa de tu rostro? La sonrisa de tu rostro viene por la sabiduría que yo te entrego. Pero los que esperan en el Señor, y aquí nos encontramos los dos elementos de la enseñanza de hoy, el deleite de la espera, porque todo es hermoso en el tiempo del Señor, todo es hermoso. Pero los que esperan en el Señor, este es una enseñanza de reino.
los que esperan en el Señor. ¿Cómo es la conducta de los que viven en el mundo? Los que se desesperan en el mundo. El mundo te ofrece desespero todo el tiempo. Y así es. Párate en una esquina de tu ciudad y mira cómo corre la gente. Mírale los rostros de angustia. El que lo dejó el bus o el ómnibus o como se diga en tu país. Y el corre, corre y dele para allá y esto. Es muy bueno observar la conducta de la gente porque ahí nos vemos reflejados. Y lo disfruta uno, con respeto, pero lo disfruta. Por ejemplo, hay sitios públicos y yo empiezo a observar mucho el comportamiento y veo personas que les suena el celular, se levantan donde están sentados y empiezan a caminar mientras hablan y entran y salen del sitio y manotean y gesticulan y de todo. Y digo yo, es que es la locura de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Estamos en el mundo porque Jesús dijo, así como tú me enviaste, Padre, yo los envío. Tú y yo somos enviados del Señor a traerle el reino de las buenas noticias del Evangelio a todo el que sufre, el que no ha conocido la libertad del Señor. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto lo vivimos. Por eso a mí me encanta cuando el Señor dice que le da fuerzas al que no tiene ninguna. A usted le quedan un poquito fuerzas por ahí en el esfuerzo humano, termine de gastarlas porque el Señor le da fuerzas al que ya no tiene ninguna. Qué bueno levantarse como las águilas. En este caminar del liderazgo cristiano hay momentos de fatiga. Yo puedo quizá eh, ver unas 7, 10 personas diarias y mis diálogos es para tratar de orientarlos frente a sus circunstancias, pero estar todos los días oyendo las frustraciones, los conflictos, eh, llega momentos en que cansa. O ve uno personas que vienen súper bien y vuelven y se descarrilan y se estrellan. Pero va uno a la presencia del Señor y sale nuevo, sale con nuevas fuerzas. Por eso en alguno de mis seminarios hablo de volar por encima del pantano, pero es volar con las alas como de águila que nos da el Señor. Por eso tengo ese cuadro atrás para acordarme todos los días que el Señor me da las alas como de águila. Cada vez que veo ese cuadro allá atrás digo, Carlos, es como las águilas. Así es que hay que ir todos los días, sin cansancio, sin fatiga, que son estados sobrenaturales que nos da el Espíritu. Amados hermanos, mira que esta palabra es para los hijos de Dios, por eso habla de familia, no es para cualquier persona, es para los que han nacido de nuevo. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de pruebas, ¿escucharon? Cualquier tipo de pruebas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Esto fue uno de los primeros versículos que llegó a mi vida y me entró en reversa porque yo decía, esto no puede ser posible que esté allí. Y en la Reina Valera dice, tened sumo gozo, o sea, el máximo de alegría cuando le llegue un problema. ¿Cómo vamos a practicar eso a partir de hoy? Si la alegría al máximo es cuando lleguen los problemas, entonces, Señor, quiero ser alegre, Él nos multiplica los problemas para poder entrar en el gimnasio del entrenamiento. Es tan profunda esta palabra, donde el Señor dice, la fuente de tu deleite y la fuente de tu vida es que no vengan pruebas. El Señor dice, es necesario que te vengan pruebas
para que aprendas a tener mucho deleite, mucha alegría. Cuando te llegue un conflicto, considérelo como un tiempo de gran alegría, de alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pruebe la fe, la constancia, en otra versión dice la paciencia, tiene la oportunidad de desarrollarse. ¿Por qué el construir paciencia en sus hijos es una de las prioridades de Dios? Porque la paciencia es la fuente de la fe, de la espera, de la perfección de Dios y no del análisis de la vida desde la sabiduría humana y desde los diseños de este mundo. Yo les motivo a trabajar esto. Es un estado sobrenatural, no es un estado humano. Esto solo se puede practicar con la capacidad que nos da el Espíritu Santo. Tener alegría en la espera, el deleite en la espera. Los tiempos del Señor son perfectos. Así que dejen que crezca la paciencia, pues una vez que su constancia, su paciencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. No les faltará nada, por favor. Este es el corazón de la enseñanza de hoy. En el deleite y la espera está la perfección, el ser completos y el que no nos falte nada. Cuando uno aprende a deleitarse en la espera, se da cuenta que de verdad ha tenido una conversión, que de verdad está la vida en el espíritu. ¿Cuál es la prioridad en este momento de tus emociones, de tus pensamientos? ¿Lo material, lo físico o el deleite de la espera? Cuando yo conjugo esta palabra con Mateo 6, donde el Señor dice, no ha salido de tu boca tus peticiones y yo sé que necesitas eso. Y donde el Señor dice que Él todos los días nos entrega lo que nosotros necesitamos. Les pido que me presten mucha atención en esto. Cuando abrimos los ojos, el día está completo. Y esa es la verdadera prosperidad. Esa es la verdadera libertad financiera. Si yo abro los ojos y Dios me dice, este día está completo para ti, y me lo va agregando, dice en una de las cartas de Timoteo, te daré techo y pan y que eso te baste. Entonces, yo tengo que centrarme a vivir en esto y no lo que el mundo me quiere sortear. Recordemos, tal vez lo había mencionado hace poco, cuando llega el joven rico a decirle a Jesús, te quiero seguir, yo cumplo con todos los mandamientos. Y Jesús le dice, pues ve y vende todo lo que tienes, entrégase a los pobres y sígueme. Dice que el joven se fue muy triste porque pudo más las riquezas que seguir al Señor. Teniendo a Cristo lo tengo todo. En Cristo somos completos, dice Colosenses 2. En Cristo estamos completos. Entonces, ¿por qué fijar la mirada en lo material? En algún pasaje veía cómo Jeremías fue metido en una cisterna de agua maloliente y pasó toda la noche allí. Y entonces yo me quedo meditando, ¿qué pensaría Jeremías de Dios estando metido en una cisterna de agua podrida hasta la cabeza toda una noche? ¿Qué pensaría? Pero los hombres de Dios atravesaban todas las pruebas porque estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, aquí viene uno de los tesoros, ¿no? Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará, pero es en el tiempo de Él.
Lo que nos cuesta a nosotros es el tiempo. ¿Cuándo voy a salir de esta prueba? ¿Cuándo es que voy a quitarme de encima esta incomodidad? No, no es incomodidad, es una lija. El Señor va formándonos como, como el herrero al hierro nos mete al fuego y cuando estemos al rojo vivo nos funde en su palabra, en el agua. Hay un concepto que en la comunidad cristiana se habla todo el tiempo y lo dice la Biblia, entrando en su presencia. ¿Tú podrías describir cómo lo haces? Entrar quiere decir estoy afuera. Entrar quiere decir que tiene una entrada, una puerta. ¿Cómo es esto de entrar en su presencia todos los días? No te apresures. Escuchen, esto es increíble lo que dice Eclesiastés 8:3. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Él es tan dueño de todo que yo no puedo despojarlo de esto, que cuando yo entre en mi habitación a solas a hablar con Él, Él es el que me va a indicar cuándo se terminó la charla. Cuando yo vaya a entrar a mi habitación a estar solas con Dios, yo soy el que le impongo el tiempo a Dios. No se lo decimos, pero de alguna manera Él sabe. Como hay que hacer un devocional, entonces vengo aquí y saco una promesita de una caja y leo un versículo y salgo corriendo y ya cumplí. ¿Usted cree que eso es estar con Dios? Y yo soy el primero que digo, wow, tengo que corregir muchas cosas. Todavía Dios me está esperando. ¿Sabe qué dice en la escritura? Y hay muchos que me dicen, Carlos, ¿por qué no se te ocurrió otro horario? Pero es que un sábado a las 7 de la mañana, para algunos es una super madrugada, la cosa más impresionante y todavía un sábado. ¿Y qué dice el Señor? Me hallará el que temprano me busca cuando aún es muy oscuro. Un cristiano levanta a las 4:30 de la mañana a empezar el día con gozo, con las alas de águila, con las nuevas fuerzas. Lo demás se llama pereza. Ahora, ¿por qué nos cuesta deleitarnos del madrugar? Pues porque vivimos distraídos acostándonos a la 1 de la mañana. Aún nuestro diseño de cuidar el cerebro y cuidar la salud, 10 de la noche ya debe estar uno en el quinto nivel del sueño. Y si hay algún argentino por ahí le va a entrar más en reversa. Yo que viví 10 años allá, la hora de comer son las 12 de la noche, y aparece el asado y aparece todo esto. Entonces, ¿cómo hemos cambiado el diseño de Dios? Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, de deleite. Deleites a tu diestra para siempre, el deleite de la eternidad en su presencia. Me mostrarás la senda de la vida. Todos los días debemos levantarnos a que nos muestre el camino. Salmo 32:8, te haré entender y te mostraré el camino que debes seguir y sobre ti fijaré mis ojos. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y su nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y también con el quebrantado y humilde de espíritu para vivificar a los de espíritu humilde y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sabe qué es vivificar? Dar la sabiduría poderosa, no humana, de lo alto que necesitamos cada día para ser guiados. Romanos 8:14 lo menciono todo el tiempo. Los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué es ser humilde y qué es ser quebrantado de corazón?
aceptar que Dios es el dueño, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que debo buscar cada día? Su revelación. Pero eso le entra en reversa al ego, a la altivez, a la autosuficiencia. Hágase todo decentemente y en orden. Es un mandamiento. Hacer todo decentemente y en orden es el diseño de Dios. Eso es decentemente y en orden. No es con el opinadero público. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hay un diseño. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Esto debiéramos tenerlo como un rótulo al frente nuestro todos los días. ¿Cuál es mi proyecto? Señor, firma aquí o si no, acábalo. Hay oraciones que a muchas personas no les gustan. Cuando uno ora diciendo, Señor, si los planes que me están entusiasmando no están en tu diseño, destrúyelos, acábalos, cierra las puertas que no vienen de ti. Una vez orando por una joven en una situación difícil, oraba yo así, ¿no? Señor, si las peticiones de tu hija, están en tu plan y si no, aléjale esta persona. Y me interrumpió la oración. No, Carlos, ¿cómo va a orar así? Que si no, no, que me lo traiga, yo quiero ese. Nosotros somos un chiste delante de Dios. ¿Cómo disfrutará Dios de todas las niñadas nuestras, no? Pon todo lo que hagas en las manos del Señor. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, inclusive al perverso para el día de la calamidad. En otra parte dice, he creado al destructor para que destruya. ¿Recordamos el libro de Job? Satanás tuvo que ir a pedirle permiso a Dios y lo sigue haciendo. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Entonces, a veces pasamos por situaciones difíciles porque Dios nos está limpiando el orgullo, de la autosuficiencia. También hay otra cosa que a veces Dios trabaja fuertemente en nosotros. Nos entrega a su Hijo como hermano mayor y con él todas las riquezas del reino, pero en nuestra mente está la prioridad del dinero, de esto, lo otro, no desde la ambición, sino desde la necesidad. Por favor, ponle cuidado a esto. ¿Usted vive como un hijo de Dios o como un huérfano? El huérfano se vive quejando de la escasez todo el tiempo, mientras que el hijo se goza en, en las dificultades. Por eso el apóstol Pablo decía, he aprendido a gozarme tanto en la prosperidad como en la escasez, en la paz como en la contienda. Y he descubierto que prefiero gozarme en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es donde expresa en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Las debilidades nuestras son los pararrayos donde vamos a ver caer el poder de Dios y la fidelidad de Dios. Dios anhela tener encuentros personales con nosotros. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Todos los días Dios nos regala el diseño para darnos futuro y esperanza. Y en esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme.
si me encontrarán, dice el Señor, porque pondré fin a su cautiverio, a sus dificultades, y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié, los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. No somos de este mundo, vamos en un viaje hacia la Jerusalén celestial. Terminemos con esta reflexión de Job, que es espectacular. ¿Qué le decía Job a la mujer que lo vivía presionando a toda hora? Le decía, tú con toda esa sarna y con todo lo que tienes y sigues creyendo en ese Dios, le dijo, pues muérete, y lo dejó, y la que murió fue ella, creo, no lo dice tan claro la Biblia. Pero mira la expresión de Job, la concepción que tenía Job de Dios. Dice, Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante él. Esto es lo que me salvará. No soy ningún impío. Si lo fuera, no podría estar delante de él. Hay otra versión donde dice, aunque Dios me mate, lo seguiré amando, porque hasta la muerte es perfecta en él. ¿Acaso él no es dueño de la vida y de la muerte? ¿Quién diseñó la muerte? Dios. ¿Para qué? Para sacarnos de este mundo terrible. Pero también lo decía el apóstol Pablo, yo quiero irme ya a la eternidad. Pedro también lo expresaba. Decía, pero no me puedo ir porque ustedes nada que aprenden. Ahí es donde le dice a los corintios, ustedes todavía siguen ahí peleando en esa inmadurez tan tenaz, ni siquiera les puedo dar alimento sólido porque no lo van a poder recibir y me toca estarles dando es pura leche. Como niños se la pasan peleando todo el tiempo. Yo ya quiero irme, ya tengo allá la corona de gracia que Dios me tiene y ya el Señor lo había llevado, le había mostrado el cielo, le había mostrado de todo, porque al apóstol Pablo lo llevó al tercer cielo. Y él decía, no me puedo ir porque. Entonces también el Señor te dice a ti y a mí, vayan y hagan discípulos y enséñele todo lo que ya les he enseñado. Tenemos una misión especial aquí en la tierra, pero es misión de embajadores del reino. Ese es el verdadero sentido de la vida. Te invito a que cerremos los ojos y nos unamos. Decirle, Dios, gracias por tenerme en tu familia. Gracias por traerme tu palabra y tu voz. Gracias, Señor, por venir y sembrar tu palabra en mí para que dé fruto. Gracias. Gracias, Señor, porque siempre vienes y me motivas a no vivir por vista, sino por fe, a no vivir por circunstancias. Gracias te damos hoy, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón por las dificultades, porque en las dificultades es donde formas el carácter de Cristo en nosotros. En las dificultades es donde podemos ver tu intervención de papá a favor nuestro, porque eres el oportuno socorro. Danos toda la sabiduría, Señor, para caminar en el deleite de las dificultades, para poder deleitarnos, de poder entregarte cada circunstancia. Ayúdame, Señor, a no estar mostrándote las dificultades, sino entregándotelas, porque tú nos has dicho que todo aquel que venga cargado y cansado, tú le darás descanso a su alma. Yo me uno, Señor, con cada uno de estos tus hijos e hijas para decirte hoy, Señor, en esta reunión que tú creaste, te entregamos nuestras cargas y nuestras dificultades. Danos hoy la sabiduría y el amor abundante para aprender a esperar, el deleite de la espera. Gracias, Señor, por darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento en la espera, sabiendo, Señor, que ya hay una garantía de la victoria sobre cada dificultad.
Tu palabra nos enseña en 1 Corintios 10:13, no le ha sobrevenido ningún problema que no sea humano. Yo los formaré allí, los dejaré allí hasta cuando puedan resistirlo, porque conjuntamente con la prueba, yo les daré la salida para que puedan pasarla. Qué bueno decirte hoy, Señor, gracias porque en cada una de mis dificultades hay una salida de tu parte para ir a otro nivel. Gracias, Señor, por afirmarnos en tu palabra y avivarnos en tu fe. Hoy te pido una bendición, Señor, para cada hogar, para cada familia, para cada ciudad o país aquí representados, para que podamos aún testificar un día de tu fidelidad y de tu amor. Hoy te pedimos, Señor, que nos des tu abrazo, la llenura de tu Santo Espíritu, el gozo de la eternidad. Tú le decías, Padre, yo quiero que donde yo esté, ellos estén también para que mi gozo sea completo en ellos. Y tú has estado aquí toda la reunión porque tu promesa dice que donde dos o más nos reunamos en tu nombre, tú estás presente. Gracias por ello, Señor. Hoy quedamos, Señor, llenos del gozo de tu palabra, de tus promesas. Hoy te pedimos, Señor, que se disuelvan las dudas y que huya el miedo, producto de que nos invades con tu amor. Danos tu abrazo, la imposición de tus manos de Padre Celestial en nuestra vida. Y danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, un abrazo grande a todos y bueno, a seguir de la mano del Señor. Dios les bendiga. Chao, chao.